Buenos días, hermanos, feliz sábado. Dios les bendiga en este día. Vamos a empezar con un tema que es un tema que personalmente me ha tocado fuertemente. Es un tema que debemos de estar meditando en él y es, la hermana Guay lo dice claramente, tenemos que contemplar siempre al Cristo crucificado, el valor de la sangre de Cristo, el valor del sacrificio de Cristo por nosotros. Pero también hay un tema que está envuelto en ello y es el santuario. Nosotros somos privilegiados porque la doctrina adventista tiene como pilar el santuario. Uno de los pilares, fundamentos de nuestra fe es el santuario. Somos muy pocos los cristianos que tienen un concepto real de lo que es el santuario actualmente, o sea, del santuario celestial. Y nosotros debemos de vivir a la luz del santuario. Significa que lo que se esté desarrollando allá debe afectar nuestra vida de manera positiva, debe afectar nuestra vida de tal manera que nuestro crecimiento espiritual se vea respaldado por el ministerio de Cristo como sumo sacerdote en el lugar santísimo. El ministerio de Cristo y la muerte de Cristo están íntimamente ligadas. Él fue la víctima y a la vez el sacerdote. Y hoy vamos a entender un poco más sobre lo que significa eso para nosotros. Ahora 8 días, ahora 15 días que celebramos la Santa Cena, que tuvimos el tema del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se crearon de pronto algunas inquietudes, quedaron algunas dudas respecto a lo que hace Jesús actualmente con nosotros y con nuestros pecados. Quedaron algunas dudas en el sentido de qué pasa con nuestros pecados actualmente, los pecados después del bautismo. Y hoy vamos a ampliar ese tema, vamos a ampliar profundamente lo que significa el santuario y nuestros pecados posteriores al bautismo. Entonces, el tema de hoy es el santuario y el pecado. Y el primer versículo lo encontramos en 1 Corintios 10:2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ustedes dirán, ¿por qué vamos a empezar por ese versículo? El pueblo de Israel vivía ¿dónde? Esclavo en Egipto. En Egipto ellos vivían con una influencia contraria a la de Dios. Y entonces en Egipto ellos estaban no solamente esclavos físicamente, sino que eran esclavos del pecado. Entonces Dios, a través de Moisés, los libera de Egipto y los coloca en una situación difícil que es en las orillas del Mar Rojo. Y allí en las orillas del Mar Rojo, Moisés atiende la voz de Dios que le dice, marcha adelante, y una vez que él introduce su pie al mar, el mar se abre y ellos pasan en seco. El apóstol Pablo, analizando ese evento, dice que todos en Moisés fueron bautizados ¿dónde? En la nube y en el mar. ¿Qué significa bautismo? La palabra bautismo viene del griego bautizo, que significa sumergir, o sea, morir, quedar enterrado, ¿cierto? Pero como lo usa el símbolo cristiano, como lo usó Juan el Bautista, es emerger nuevamente de las aguas a una nueva vida. El pueblo de Israel fue bautizado en el Mar Rojo. Cuando las aguas se abrieron, fue el significado del bautismo de ellos. Y al llegar
a la otra orilla, empezaron una vida nueva, un nuevo nacimiento. Ahora no eran esclavos, ahora eran libres. Ahora estaban en las manos de Dios y el Señor los iba a capacitar y los iba a instruir para que peregrinaran en el desierto y llegaran ¿a dónde? A la tierra prometida. Todo esto era símbolo del peregrinaje del pueblo de Dios en nuestros días. Nosotros también vivíamos esclavos en Egipto. Nosotros, los que hemos tomado la decisión de bautizarnos y aceptar a Cristo, éramos esclavos del faraón, hacíamos su voluntad, no conocíamos de Dios, pero cuando recibimos el llamado de salir de Egipto y lo aceptamos y nos bautizamos, ahora no somos habitantes de Egipto, sino que estamos peregrinando ¿dónde? En el desierto de este mundo, ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida, o sea, hacia la Canaán celestial. El bautismo para nosotros fue el atravesar el mar rojo del pueblo de Israel. El bautismo para nosotros fue dejar atrás la vida antigua y empezar una nueva vida en Cristo. Hechos 2:38 lo dice. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando somos bautizados, le sucede lo mismo, nos sucede a nosotros lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel. Al llegar a la orilla, a la otra orilla del Mar Rojo, ese pueblo era un pueblo nuevo, empezando a caminar ahora de la mano del Señor, de la mano de Jesús. Nosotros cuando somos bautizados, Dios no nos tiene en cuenta nuestra vida antigua, sino que nacemos como bebés espirituales. Es como salir de la matriz de un vientre, ¿cierto? Es más, un bebé tiene casi el mismo proceso. Un bebé está en un medio acuático, se rompe la placenta y salen aguas y el bebé ahora nace, ¿cierto? Nace en medio de agua y de sangre, el líquido amniótico más la sangre. Ese es su nuevo nacimiento. Nosotros también, cuando nacemos de nuevo espiritualmente, nacemos del agua. Nuestra vida antigua, lo que éramos antes, ¿cómo queda en el cielo? ¿Cómo queda en el santuario? Completamente borrado. Nuestros registros que estaban allá, porque todos tienen registros allá, ¿no? En el santuario hay registros de todos los seres humanos. La diferencia es que unos están en los registros de los muertos y otros en los registros de los vivos. ¿Qué hace la diferencia entre vivo y muerto en el santuario? Muerto es aquel que no ha aceptado a Cristo, la vida, y vivo es aquel que ha aceptado a Jesús. Ha nacido a una vida nueva, ha pasado de muerte a vida. Cuando se bautiza, entonces es registrado en el libro de la vida y empieza su vida. Ahí nació. Lo de atrás no cuenta para nada. ¿Gracias a qué sucede eso? Gracias a qué sucede de que nuestro registro antiguo queda completamente borrado. Aquí dice: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿De cuáles pecados? De los pecados antiguos. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Para qué necesitamos el don del Espíritu Santo cuando nacemos? El Espíritu Santo es comparado con el viento, con el aire. El bebé cuando nace, el bebé físico, el bebé natural, cuando nace, necesita ¿qué? Oxígeno. Por eso, si no está llorando, lo golpean, para que llore, para que active los pulmones, porque ya no puede depender del oxígeno de la madre,
ahora tiene que respirar independiente. Cuando nosotros nacemos espiritualmente, necesitamos ese oxígeno espiritual que es el Espíritu Santo. Sin Él no crecemos, sin Él morimos, sin Él nos asfixiamos. Y entonces lo que Dios hace es proveernos el Espíritu Santo para poder respirar espiritualmente, para poder seguir creciendo. La hermana Guay en la Revia Nanjera el 26 de mayo de 1904 dice lo siguiente: no olvidemos nuestro voto bautismal, no olvidemos nuestro voto bautismal. Ante la presencia de los tres poderes más excelsos del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hemos prometido hacer la voluntad de aquel que declaró: yo soy la resurrección y la ¿qué? Y la vida. Cristo perdona a todo pecador penitente, y cuando el perdonado, después del bautismo, se levanta del sepulcro aqueo, es declarado una nueva criatura, cuya vida está oculta con Cristo en Dios. Recordemos siempre que es nuestro elevado privilegio ser purificados de nuestros antiguos pecados. ¿No es un privilegio eso? Los pecados que nosotros cometimos antes de ser bautizados, todos quedan borrados. Borrados significa que no se tienen en cuenta para nada. ¿Por qué no se tienen en cuenta para nada? A ver, ahora 8 días decíamos que el pecado no podía desaparecer, ¿no? Que Dios no podía desaparecerlo porque el pecado hay que pagarlo. ¿Quién pagó estos pecados que son borrados? Cristo en la cruz. Cristo en la cruz. ¿Por qué son borrados? Porque Cristo murió por ellos. Ahí nosotros somos como bebés gracias al sacrificio de Cristo. Quiero que tengan eso claro porque ahora vamos a ver la parte que aún no comprendieron, que quedaron dudas al respecto ahora 15 días. Vamos al santuario. Conocemos el santuario en sus compartimientos, la manera como está distribuido, y sabemos que el santuario es un mapa del plan de salvación, es una guía. Si nosotros entendemos el santuario, entendemos cómo es que somos salvos. Y recordando cómo está distribuido, bueno, nuevamente lo repasamos: lugar exterior o atrio exterior, donde está el altar del holocausto; lugar santo, donde está el candelabro, la mesa y el altar del incienso; y finalmente el lugar santísimo, donde está el arca con los 10 mandamientos. ¿Qué pasa con el santuario? Nosotros empezamos la lectura bíblica con un texto que es muy fuerte y que no lo hemos entendido a profundidad. Muchas veces lo comprendemos de manera diferente a lo que Pablo quiere explicar ahí. ¿Y qué tiene que ver este texto con el santuario? El apóstol Pablo dice en Hebreos 10:26: porque si pecáremos voluntariamente. ¿Qué es pecar voluntariamente? La conciencia. Eso. ¿Y cuándo yo tengo conciencia? Cuando conozco la verdad. Antes de ser bautizado, yo no pecaba voluntariamente, porque yo no conocía lo que Cristo había hecho por mí, yo no conocía de Jesús, ¿cierto? Para mí era natural pecar, aunque hay algo en mí que es la conciencia que me dice eso está malo, pero no era tan trascendente para mí como ahora que conozco la verdad, ahora que sé que Cristo murió por esos pecados. Pero una vez que yo me he bautizado y peco voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Por qué?
Porque el sacrificio fue una sola vez, para siempre. Yo peco después de que he sido bautizado y no puedo hacer que Cristo venga a morir en la cruz nuevamente por ese pecado. Versículo 27. No queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si ya no hay más sacrificio por el pecado, entonces ¿qué es lo que queda? Una expectación ¿de qué? De juicio. ¿Y qué es lo que vivimos actualmente? El juicio. Cristo Jesús pasó del lugar santo al Santísimo y inició el juicio. ¿El juicio de quiénes? ¿De los que viven en el mundo y que nunca han aceptado a Jesús? ¿De quiénes? De aquellos que están escritos en el libro de la vida. O sea, los que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Se va al santuario, quedan registrados los pecados tuyos y míos que hemos cometido después de ¿qué? Del bautismo. Después de que hemos conocido la verdad. En el libro de los vivientes, en los registros de los vivos, están los pecados que hemos cometido después del bautismo, no los de antes, porque los de antes quedaron ¿cómo? Borrados. Entonces, el tratamiento que se le va a hacer al pecado ahora es los pecados cometidos ¿cómo? Voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora mi condición es que si yo he pecado, ¿qué necesito? Exactamente. Necesito un abogado. Porque yo necesité un Salvador, ¿cierto? Para mis pecados antiguos. Y ya ese Salvador murió por mí, por esos pecados. Ahora si yo peco voluntariamente después del bautismo, lo que yo necesito es, hijitos míos, estas cosas os escribo, 1 Juan 2:1, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si necesito un abogado, quiere decir que ese pecado que yo he cometido después del bautismo está escrito, latente en los registros, y la ley dice que yo debo morir, que yo me voy a condenar, porque lo que me espera a mí es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, que a mí me espera la muerte eterna por ese pecado. Y entonces yo necesito ahora un abogado. El abogado, ¿qué hace el abogado? El abogado desaparece el pecado. ¿Qué hace el abogado? El abogado trata de mediar, defender entre la ley que lo acusa y el acusado. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si nosotros logramos entender cómo es que se tratan nuestros pecados después del bautismo, no vamos a seguir siendo tan livianos para con el pecado. ¿Saben por qué somos livianos con el pecado? ¿Jugamos con él? Porque tenemos la idea, y alguna vez creo que nos la han vendido así, que como Cristo murió por mí en la cruz, y esa sangre todavía está untada, esa cruz está untada de sangre, entonces yo peco y me limpio en la sangre de Cristo, ¿cierto? Y eso queda limpio. Entonces yo me vuelvo un pecador empedernido, porque pues tengo la sangre ahí disponible para limpiarme. ¿No lo han concebido de esa manera? Yo llegué a concebirlo de esa manera, pero ahora me doy cuenta que no es así.
Me doy cuenta de que mis pecados están todos ahí latentes, que yo no estoy condenado todavía, o no me estoy quemando todavía, es porque se me está dando un tiempo de juicio. Porque como Dios es justo, no va a destruirme inmediatamente hasta que no me haga un justo juicio. ¿Ya? Entonces lo que pasa es que yo no me he quemado, es porque estoy en el proceso de juicio. Y si yo en ese proceso de juicio no tengo abogado, pues me voy a perder. Por eso Juan dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vamos un momentico al ritual terrenal, al ritual del santuario típico, el santuario tipo, para que podamos entender cómo funciona el santuario celestial y el sacerdocio de Cristo en el cielo. Primero, vamos a analizar dos conceptos. Uno es el concepto de transferencia y el otro es el concepto de expiación, que es el tratamiento que se le hace al pecado en el santuario. Transferencia, ¿qué significa? Pasar de un lugar a otro. Y expiación, limpiar, borrar, quitar. El servicio típico, dice la hermana White en el Conflicto de los Siglos, el servicio típico enseña importantes verdades respecto a la expiación. Se aceptaba un sustituto en lugar del pecador. ¿Qué se aceptaba? Un sustituto, un reemplazo. Pero la sangre de la víctima no borraba el pecado. Miren, cuando el pecador judío presentaba el pecado, ese pecado lo presentó antes de salir de Egipto o después. Después, o sea, después de pasar el Mar Rojo, después de su bautismo. Él es un pecador, peca ahora, ¿cierto? Tiene conocimiento de la verdad, sabe que por pecar la ley lo va a destruir, lo va a matar. Es más, habían pecados en la ley mosaica que no tenían perdón, ¿no? En la ley. Muera irremisiblemente, decía la ley, y era apedreado. Pero habían pecados donde se le permitía llevarlos al santuario, que el ministerio sacerdotal pudiera hacerle un trato al pecado. ¿Y cuál era el trato? Usted no va a morir, no lo vamos a apedrear, pero tiene que morir alguien, ¿cierto? Y entonces el pecador transfería, pasaba de él al cordero su pecado, confesaba sobre el cordero el pecado, pero la sangre de la víctima no borraba el pecado. El pecado estaba ahí registrado. Solo proveía un medio para transferirlo ¿a dónde? Al santuario. ¿Cuál era la esperanza que podía tener el pecador para no morir? Era que su pecado estuviera en el santuario. Esa era la esperanza. Transferir mi pecado al santuario. Nosotros también pecamos después del bautismo, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra esperanza? Transferir nuestro pecado ¿a dónde? Al santuario celestial, por medio de la sangre de Cristo. Y ahí la importancia de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos lavó de nuestros pecados antiguos, pero también los méritos de Jesús en la cruz son como el pasaporte, el tiquete, el derecho para él decir, yo tomo este caso, porque yo tengo derecho por lo que hice en la cruz por él. Él me pertenece,
Él ha pecado, pero como Él me pertenece, Él es mío, me ha aceptado, entonces yo voy a tomar este caso. Y nuestra esperanza es que Jesús lleve mi caso. En el santuario típico, dice la hermana White, sigue diciendo aquí, que con la ofrenda de sangre el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba su culpa y expresaba su deseo de ser perdonado mediante la fe en un Redentor por venir. Pero no estaba aún enteramente libre de la condenación de la ley. O sea que su caso estaba en espera. Estaba un juicio y estaba en espera cómo iba a finalizar ese juicio, si a favor de él o en contra de él. La esperanza era que en el santuario, la mediación de la sangre y del sacerdote finalmente le diera la aprobación de ser declarado perdonado. ¿Cuándo se daba cuenta que su caso había sido finalmente resuelto a favor? ¿Cuándo? El día de la expiación. Por eso el día de la expiación era un día de solemnidad. Era un día muy importante para ellos, porque los pecados que han cometido durante todo el año estaban allá registrados y esperaban las buenas noticias del sumo sacerdote al salir del lugar santísimo. Las buenas noticias que eran que finalmente esos pecados habían sido expiados. ¿Qué es expiar? Con X. ¿Qué es expiar? Es quitar, limpiar, borrar. El día de la expiación, el sumo sacerdote, dice el conflicto de los siglos, después de haber tomado una víctima ofrecida por la congregación, iba al lugar santísimo con la sangre de dicha víctima y rociaba con ella el propiciatorio, encima mismo de la ley, para dar satisfacción a sus exigencias. Todos los pecados que estaban allí confinados, ¿cierto? Ahora con una sangre limpia, el sumo sacerdote entraba y esparcía 7 veces sobre el propiciatorio que cubría la ley esa sangre. Se transferían los pecados que estaban ahí acumulados, ahora ¿a quién? ¿A dónde se transferían esos pecados? Pero antes de llegar a Azazel, al sacerdote. El sacerdote, al rociar esa sangre ahí, lo que estaba era asumiendo ahora el pecado, los pecados de todo el pueblo. Por eso él podía morir, ¿no? Sí. Asumía, cargaba el peso del pecado de todo el pueblo durante un año y salía entonces ahora al atrio exterior para depositar los pecados que estaban sobre él en Azazel. ¿Ya? En Azazel. Sí. Sí. Jesucristo como sacerdote. Al rociarlo al propiciatorio lo traen directamente a Dios Padre. ¿Me está hablando de qué santuario? ¿Del terrenal o del celestial? Ah, bueno, ahora vamos a ver lo celestial. Estamos en el tipo. Primero hay que entender el tipo para entender lo celestial. Vamos a mirar el tipo primero y entendemos luego lo celestial. Los pecados eran transferidos al sacerdote. Y el sacerdote, luego en calidad de mediador, tomaba los pecados sobre sí. Y mire, tomaba los pecados sobre quién? Sobre sí.
y los llevaba fuera del santuario, poniendo sus manos sobre la cabeza del segundo macho cabrío, confesaba sobre él todos esos pecados, transfiriéndolos así figurativamente de él al macho cabrío emisario. Esa era la última transferencia. Había una transferencia que era del pecador al cordero, a la víctima. Luego de la víctima a la sangre y de la sangre al santuario. Y en el día de la expiación, una vez al año, del santuario al sacerdote y del sacerdote al macho cabrío, a Azazel. Este los llevaba luego lejos y se los consideraba como si estuviesen para siempre quitados y echados lejos del pueblo. Tal era el servicio que se efectuaba como mera representación y sombra de las cosas celestiales. Esto era una figura de lo verdadero, de las cosas celestiales. Y lo que se hacía típicamente en el santuario terrenal, se hace en realidad en el santuario celestial. Entonces, cuando yo decía, ahora 15 días, que la espalda de Cristo estaba dispuesta para los pecados, se entiende más fácil ahora que hemos repasado la ceremonia típica. Porque finalmente Él es el que carga el pecado. Están puestos sobre Él. ¿Por qué están registrados en el libro y por qué no somos condenados inmediatamente? Porque Él dice, un momento, yo tomo el caso, soy el sustituto, yo soporto por ahora, ¿cierto? Lo soporto a Él, lo apoyo, abogo por Él, para que no lo condenen todavía, hasta que le hagamos un juicio. Pero el pecado lo está soportando ¿quién? Jesús. El Padre es el que proveyó la víctima para que esos pecados puedan entrar a juicio. Es el proveedor, el sustentador. Y no es el juez porque Juan dice, el apóstol Juan dice que Dios le dio el juicio al Hijo. ¿Ya? Hace el papel del sustentador, o sea, del que dio, ofreció la víctima. La víctima era muy importante, ¿no? O sea, la víctima no podía ser cualquiera. Tenía que ser alguien igual a Dios, igual al hombre. Por eso Dios la proveyó. El único medio o la única sangre que puede sustituir el pecado puede ser la sangre de mi Hijo. Sí. Miren en el santuario celestial. Hebreos 9:12 dice Pablo, Cristo ha entrado en el santuario